Hola, buenas, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Eh, bien, retomamos, bueno, lo que venimos trabajando sobre la parte política del proceso. Espero que este sea el último video sobre la parte más política, si se quiere, ¿sí? Bien, en el video anterior sobre la cuestión política, lo que estuvimos trabajando era, bueno, esta idea de la guerra de Malvinas y la crisis del régimen militar. Hablamos que hay un primer cambio de gobierno con el general Viola y luego hay un segundo cambio de gobierno con el general Galtieri, que él introduce refuerza la política represiva que se había dejado de lado con Viola, atenuado en realidad, y una política económica, eso creo que no lo dije el video anterior, una de orientación más liberal, vuelve a nombrar a un ministro más de orientación liberal, ¿sí? De alguna manera que continuaba la línea de Martínez de Oz, ¿sí? Y una política económica, perdón, y una política exterior centrada en la alineación de la Argentina con los Estados Unidos y la recuperación de las Islas Malvinas, ¿sí? La clase anterior continuamos con esta explicación sobre el conflicto de Malvinas y las islas del Atlántico Sur. Hablamos de... sí, bueno, esto lo estuvimos explicando, creo que esto no, así que lo retomo. Sí, en realidad ya quiero ir hacia la próxima diapositiva, pero bueno, lo menciono, ¿sí? Bueno, que obviamente hay causas estructurales y un detonante, ¿no? Las causas estructurales, búsquenla en el texto, ¿sí? Las tres causas estructurales. Obviamente que una tiene que ver con la apropiación ilegal colonial de las Islas Malvinas por parte del Reino Unido, ¿sí? Pero está claro ahí que lo que detona la guerra tiene que ver con una fuerte movilización. Ah, sí lo dije. Fíjense que Malvinas, el plan se efectiviza el plan de Malvinas el 2 de abril del 82 y el 30 del 3 del 82, días antes, se da una importante movilización contra el gobierno, ¿sí? Por parte de la CGT. Esa va a ser una movilización muy jugada de los sindicatos. Si bien ya había existido, acá hay una movilización muy grande contra el gobierno de parte de la central sindical, de un gobierno militar. Y ahí el gobierno decide, frente a esa movilización fuerte de la CGT, como acelerar el plan. No es que, obviamente, en 2 días no decide un plan, pero sí como acelerarlo mucho, porque estaba previsto, se supone, para más adelante la dictadura. Bueno, esto sí lo expliqué todo el video anterior, ¿sí? Cómo y cuándo finalizó el conflicto y, bueno, las consecuencias. Las consecuencias bastante importantes, ¿sí? Yo en el video anterior lo aclaré. Bien, la vuelta a la democracia. Digamos que posterior a Malvinas, ¿sí? Se produce, y esto acá retoma, nosotros acá hablamos de una doble consecuencia, un cambio de gobierno y ya la posibilidad de un cambio directamente, no solo de gobierno que se hace, ahí sería uno, pero también algo más fuerte, que sería un cambio directamente de Estado, de tipo de Estado, ¿no? Pasar de un tipo de Estado, un Estado un Estado terrorista, ¿sí? Un Estado dictatorial, a pasar a un Estado de derecho, ¿sí? Entonces, ahí tengo las dos, cambio de gobierno, pero además un cambio de tipo de Estado, no pasar de un Estado terrorista, un Estado que viola los derechos humanos básicos de las personas, que, bueno, concentra el poder político, a un Estado de derecho. Entonces, en relación al cambio de gobierno, ¿sí? Se produce, bueno, obviamente posterior a Malvinas, Galtieri queda muy deteriorado públicamente e incluso dentro de las fuerzas militares cuando pierde la guerra, ¿sí? Entonces prácticamente renuncia.
al instante, y ahí asume el general Viñone, ¿sí? El general Viñone, que va a ser el último de la dictadura. Fíjense, Videla, Viola, Galtieri, Viñone. Fíjense que sea en junio del 82, que es cuando se firma la rendición de las Malvinas, ¿sí? Que hasta el día de hoy continúan en manos británicas, ¿sí? Y Argentina reclama la soberanía de las islas. Recuerden, soberanía como capacidad de decidir, ¿sí? Asume en junio del 82 el general Viñone, ¿sí? De alguna manera, Viñone ya tenían... vamos a ampliarla. ¿Sí? Viñone ya él asume con la idea de llevar adelante una transición del Estado, de un gobierno de facto a un Estado de derecho, ¿sí? Digamos, no estaba como en el plan de él quedarse, sí, no estaba claro los tiempos, en qué momento se iba a hacer, ¿no? Si esto se iba a hacer como próximamente, digamos, el tiempo no estaba estipulado, pero sí que era algo ya que se descontaba, es decir, el retorno a la democracia. La propuesta del gobierno es una transición pactada, ¿sí? Una transición pactada, es decir, un pacto, ¿no? Bueno, entonces para la cuestión de un pacto uno tiene que tener distintos actores, ¿no? Entonces, por un lado iba a estar el gobierno, en lo que suponía el gobierno militar, el gobierno controlado por las Fuerzas Armadas, y por otro lado se organizó como un espacio político, no sería un partido, sino un espacio político que se llamó la multipartidaria, ¿sí? No digo que es un partido, porque en realidad la multipartidaria lo que hay es muchos, por eso multi, hay varios partidos, ¿sí? Pero ¿cuál era la idea de este espacio político que se llamaba la multipartidaria? Bueno, la idea era, como ahí, independientemente que había distintos partidos con diferentes propuestas económicas, por ejemplo, negociar, porque todos los que sí, más allá de que tuvieran propuestas diferentes, ¿qué es lo que querían? Bueno, el retorno a la democracia. Eso lo querían todos los partidos. Entonces, en lugar de ir distintos partidos y como dividirte para negociar con el gobierno, bueno, mostrar unidad en ese punto que era el retorno a la democracia, ¿no? Entonces, en ese mostrar unidad es que se conformó la multipartidaria, que era un espacio político, ¿no? Era un espacio de político donde estaba, obviamente, los dos partidos principales, que era el radicalismo y el peronismo, ¿sí? Y había otros partidos también. Y bueno, como entre todos ir a negociar con el gobierno el retorno a la democracia y mostrarle al gobierno militar que ahí, independientemente que había distintos partidos, todos querían lo mismo, que era el retorno a la democracia. Entonces, se forma la multipartidaria, por otro lado va a estar el gobierno. Bueno, la idea del gobierno es, bueno, llamo a la multipartidaria y hacemos un pacto. Como todo pacto, hay como negociación, digamos, ¿no? Hay como una negociación, ¿no? Yo te doy algo, vos me das algo, que era la idea del gobierno, ¿no? Es decir, obviamente, en esa negociación, una de las cuestiones, obviamente, a conceder, ¿sí? Una de las cuestiones como a ceder el gobierno era justamente un cronograma electoral y elecciones y el retorno a la democracia, ¿no? Eso es lo que yo cedo. Piensen que tenga que haber elecciones para todo, ¿eh? Tiene que haber elecciones para intendentes, para gobernadores, para presidentes, para diputados, para legisladores, tenga que elegirse todo. Ahora, obviamente lo que empieza a surgir ahí es la idea del gobierno de un canje, como decir, bueno, yo te doy esto y vos lo que me das a cambio sería no investigar la violación a los derechos humanos, como que las fuerzas políticas se comprometieran a no hacer una revisión sobre el pasado. ¿Sí? Esto sobre todo en términos judiciales. ¿Sí? Acá era el punto, digamos, que las fuerzas políticas no, el que juzga, por la duda va claro, ¿no? Los partidos políticos no juzgan, pero sí podían tener como un discurso que dijeran, bueno, si me votan a mí, yo voy a
alentar a que los jueces, al que el Poder Judicial, porque, ojo con esa frase, los partidos políticos no juzgan, pero sí podían tener una estrategia como de campaña de decir, bueno, queremos que se investigue la violación a los derechos humanos, ¿sí? Y entonces la idea era como negociar esa cuestión, ¿no? Decir, bueno, nosotros, Fuerzas Armadas, accedemos a el tema de el retorno a la democracia y a cambio se omite, ¿sí? Se deja de lado el tema de la violación a los derechos humanos. Esto después está en el texto, ahí lo pueden ir a buscar, ¿sí? Es decir, lo que se busca es como una transición pactada, hacer como un pacto, ¿sí? Perdón, una cosita. Bien. Está claro, no, sí, sigo con esto mejor. Está claro que ahí hay una diferencia, ¿sí? Esto sería obviamente el caso argentino. No, voy a hacer más cara. Transición no pactada. Está claro que ahí teníamos un tema porque en realidad esta propuesta que tienen las Fuerzas Armadas como de negociación era impracticable, era como difícil, porque el actor militar en el caso argentino ya no contaba, digamos, uno para cualquier cosa de la vida, para negociar, es decir, hacer un pacto, uno tiene que tiene que tener cierto poder. Obviamente no absoluto, porque por eso pactás, negociás con el otro, porque vos te das cuenta también que en una negociación, ¿sí? Con un otro, que el otro también tiene cierto poder, entonces vos tampoco avasallás, digamos, sino que negociás, ¿sí? Pero para que vos negociar también tenés que vos tener que tener, no solo el otro, sino también vos, cierto poder, ¿sí? Entonces eso lleva a la negociación, ¿sí? No sé, si me quiero comprar una casa, yo tengo la plata, que es lo que quiere el otro, pero el otro tiene la casa que yo quiero. Bueno, entonces negociamos, ¿sí? Porque yo sé que tengo la plata, que es lo que quiere el otro, pero el otro sabe que él tiene lo que yo quiero, que es la casa. Entonces negociamos, ¿sí? Pero digamos que cada uno tiene que tener algo ahí que le interesa al otro. Acá el problema principal, es decir, entonces la idea de la Fuerza Armada era ir hacia una transición pactada. El tema es que las Fuerzas Armadas no tenían poderes, como estaban muy ya desdibujadas para ese momento, ¿sí? Sobre todo al perder Malvinas, ¿sí? Era como una institución que no tenía ya ningún tipo de poder como para negociar, ¿sí? O incluso hasta para imponer condiciones, ¿no? Como decir, bueno, che, yo te doy esto, pero vos dame esto, es como que, ¿y vos quién sos? Como que no tenían ningún tipo de reconocimiento por parte de la sociedad ya. De hecho, había como una visión muy negativa de las Fuerzas Armadas y tenían escaso poder, digamos, ¿no? Estaban siendo como mal vistas, ¿no? Por parte de la sociedad. La violación de los derechos humanos, ¿sí? Y la guerra de Malvinas, ¿sí? Muchos comenzaban a hablar de que no fue una guerra que estuviera preparada u organizada militarmente de la manera correcta. Entonces, como sos militar y organizas una guerra mal, es como que comenzaron a estar mal vistos. Y entonces ahí, claro, si vos no tenés poder, no podés negociar nada. Digamos, te es muy difícil negociar, casi que tenés que ceder en todo lo que se te pide porque vos no tenés posibilidad de negociar ahí, ¿no? Digamos que el margen de maniobra es muy el margen de maniobra que tenía el gobierno militar era muy mínimo, ¿no? No es que podía, che, bueno, pero yo te doy esto, no, yo te lo voy a sacar igual, digamos, quieras o vos no, me los dé, ejemplo, yo quiero darte la democracia, mirá, vos me la vas a tener que dar igual, quieras o no, porque, es más, te conviene dármela ahora, porque si no, si seguís aguantando, va a ser peor para vos. Como que no es que tengo la carta de, bueno, veo cuando el retorno de la democracia, veo si te lo doy o no te lo doy. No, darme lo vas a tener que dar porque
justamente tenían ya estaban sin consenso social, digamos, ¿no? Entonces, si bien originalmente la idea es una transición pactada, por eso pongo 1, lentamente, y obviamente no porque las Fuerzas Armadas quisieran, sino porque la misma situación se va yendo hacia una transición más de tipo no pactada. Una transición no pactada es donde vos pasás de un régimen, de un Estado terrorista a un Estado de derecho, más llevado por la sociedad, que ahora lo vamos a aclarar eso, que por voluntad propia de las Fuerzas Armadas. Un caso claro de transición pactada, es decir, donde eso se dio, se pudo lograr, sería un caso, no, 2, no sé por qué puse 2, perdón. No. Un caso donde se dio la transición pactada es el de Chile. Chile también, bueno, como ustedes saben, bueno, no lo llegamos a ver lamentablemente mucho en Latinoamérica, obviamente esto que dijimos con la doctrina de seguridad nacional, comenzaron a existir distintos gobiernos militares, como pasó en la Argentina. Obviamente hubo diferencias, no es que todos los gobiernos militares fueron iguales. Hubo diferencias entre los distintos países latinoamericanos. Sí, la mayoría fue hacia gobiernos militares. ¿Sí? Recuerdo esto que había hecho Estados Unidos, de que las Fuerzas Armadas tenían que tomar el poder, combatir a la izquierda o a los populismos hacia adentro. Eso se fue dando en los distintos países latinoamericanos. Los casos más fuertes fueron el de Argentina y el de Chile, sobre todo por la violación a los derechos humanos. Chile, ahí, bueno, también Chile ahí se vuelca hacia un modelo más de orientación neoliberal, más fuerte que incluso el de Argentina, que es lo que estamos viendo en economía. Pero con un ímpetu mucho más potente, el de Chile, el vuelco económico, ¿sí? Me refiero. Y es verdad que en Chile las Fuerzas Armadas todavía, claro, es verdad que no había ido Pinochet, el general Pinochet, que fue el dictador, ahí sí estuvo él solo, el general Pinochet. Bueno, llevó adelante una violación a los derechos humanos también, ¿sí? En el caso de Chile, Augusto Pinochet. Pero contaba con cierto apoyo de una parte de la sociedad y digamos que lo logró mantener ese apoyo. Obviamente no sabemos porque no hubo elecciones, pero había obviamente no puede ser mayoritario, pero algún consenso social en el gobierno militar, sí, que él logró mantener a lo largo de su presidencia, que de hecho duró bastante, ¿no? Se extendió creo que terminó en el 89, ¿sí? Desde 73, 89. Sí, bueno, ahora no tengo el celular, pero... bueno, no, está. Entonces, él logra, ¿sí?, mantener cierto consenso social. Es verdad que Pinochet no fue una guerra, entonces no perdió un... sí, 90, perdón, 89, 90, fíjense, es una banda de tiempo. Pinochet entonces va a ir hacia un gobierno de tipo, desde el 73, es decir, él asume y deja el cargo en el 90, así que fíjense que igual cierto consenso social tuvo que tener porque se tuvo que mantener en el poder todo ese tiempo, pero cuando él impulsa esa transición a la democracia, ahí sí es pactada, entonces se junta con las fuerzas políticas y como que él tenía cierto poder todavía, entonces negocia y dice, bueno, yo acepto que, bueno, se hagan elecciones, pero a cambio las fuerzas políticas, ustedes se tienen que comprometer y como que, digamos, como él tenía cierto poder todavía, las fuerzas políticas aceptan las condiciones que le pone Pinochet. Acá las Fuerzas Armadas no estaban en condiciones de justamente poner condiciones. No estaban en una situación de poner condiciones. Vos para poner condiciones tenés que tener poder, ¿sí? Entonces, el caso de Chile sí es un claro caso de transición pactada, ¿sí? De hecho, no sé si alguno leyó, el año pasado seguramente sí lo saben, que se armó como mucha movilización en Chile, ¿sí? Que ahora también se está armando, ahora fue esta semana y las que viene va a haber porque va a haber elecciones. ¿Por qué? Porque incluso Pinochet hasta modificó, digamos, como que dejó la constitución, digamos, sí, primero se nombró senador, ¿sí?
Fíjense la fuerza que tenía, es decir, hubo elecciones, todo, porque había que elegir legisladores, y una de las condiciones es que él iba a ser legislador, sin someterse al voto popular, ¿sí? Entonces fíjese el poder que tiene, porque es un dictador que estuvo desde el 73 hasta el 90, y cuando deja el cargo dice, bueno, yo voy a ser senador en el poder legislativo, y me nombro, y listo, pum, y ahí fue. Digamos, volvió a la democracia y hubo presidentes democráticos y legisladores democráticos que votó la población, pero él no, y estaba ahí, y todo bien, votaba leyes y todo eso. Lo otro fuerte para Chile, y esto sí es lo más actual, es que incluso hasta organizó, digamos, de alguna manera una estructura constitucional. Si la constitución que adquiere Chile post-dictadura está muy marcada por el régimen, si bien es una constitución democrática, ¿sí? Pero muchos artículos fueron dejados por la dictadura, y ahí el poder político, las fuerzas políticas democráticas lo aceptaron, que es el lío que se armó el año pasado y se armó ahora, porque muchas cuestiones, ¿sí? La sociedad chilena ahora, digamos, como que quiere como cambiarlas, pero se da cuenta que tiene que cambiar la constitución, ¿sí? Como que en realidad no podría hacerlas, algunas políticas, porque estarían en contra de la Constitución, que es la Constitución que dejó Pinochet. Bueno, entonces ahí es donde se armó todo el lío, ¿sí? Porque se dan cuenta que tienen que tocar la Constitución. Hay sectores, y repito, hay sectores que incluso en la actualidad todavía siguen viendo favorablemente al gobierno de Pinochet, entonces dicen, no, la Constitución está bien, hay que dejarla así, mientras que otros no están de acuerdo. Bueno, y ahí se arma todo un lío. Esto fue tanto el año pasado, digamos, lo digo por si alguno escucha, se va a hacer una elección para bueno, poder modificar la Constitución que viene desde ese momento. Entonces ahí, fíjense, el tema de nombrarse como senador o el tema de la Constitución, veo que el actor militar, en el caso de Chile, no tenía mucho poder. Entonces negocia. Ni hablar el tema de no investigar, ¿no? Obviamente en Chile no se investigó absolutamente nada de la violación de los derechos humanos, ¿sí? La Argentina, eso fue en 1990, el caso de Pinochet, ¿sí? Acá todavía estamos en el 82 en la Argentina. Entonces la Fuerza Armada intenta ir hacia una transición pactada, pero la realidad, como dijimos, lleva hacia una transición no pactada, ¿sí? Entonces, en ese contexto, esos 82, ese año 82, ¿sí? Comienza como un renacimiento de la movilización de la sociedad civil, ¿no? Como que ahí la sociedad comienza también como a descongelarse. Si les tengo que decir una palabra más simple, sería como a descongelarse. De alguna manera a perder el miedo a la dictadura, ¿sí? Está claro que ya para ese 82 la cuestión de la violación a los derechos humanos ya estaba prácticamente de alguna manera era insostenible, digamos, esto que decía, bueno, que cayera un auto y secuestraron a una persona, es como que eso, ya las Fuerzas Armadas se dan cuenta que no lo podían hacer, ¿sí? Había un claro desprestigio de las Fuerzas Armadas, digamos, no habían logrado, yo qué sé, organizar la economía, no habían logrado organizar, bueno, en un régimen dictatorial, además van a una guerra y, digamos, estaba mal organizada, ¿sí? Entonces era como una visión muy negativa de esas Fuerzas Armadas, y ahí la sociedad civil, ¿sí? Por eso era importante el cuadro ese que vimos de Garabedian entre Estado y sociedad civil en el proyecto. La sociedad civil, la ciudadanía como que se descongela y empieza como de hecho fue como un momento en el cual, bueno, no sé, obviamente no va a ser comparable, pero Dios, este ejemplo que voy a poner, pero bueno, creo que le voy a decir un ejemplo que ustedes van a saber entender. ¿Por qué? No por la razón, lo van a saber entender por la experiencia. Cuando esté la vacuna, todo el mundo va a salir, ¿no? Es como que grandes, chicos, como que, no sé, a jugar al fútbol, al cine, al teatro, a pasear, a una plaza, todo, digamos, como que va a haber como un descongelamiento, ¿no? Si bien es verdad que lamentablemente muchos no cumplen las reglas y todo esto, y se va aflojando de a poco la cosa, todavía hay como ciertos cuidados, ¿no? De estar tanto tiempo resguardado, bueno, ni hablar, ustedes ya saben el tema del colegio, ¿sí? Cuando se pueda avanzar, donde ya haya una vacuna y uno tiene la certeza de que todo esto pasó, va a haber como un descongelamiento, ¿no?
Eso mismo pasó, y obviamente yo entiendo que a nosotros todo esto nos parece gravísimo, pero, y lo es, la verdad que hay gente que se enfermó y se perdió un familiar, es gravísimo para esa familia, pero tengan en cuenta lo que fue ese momento, donde fue mucho más tiempo, fue del 76 al 83, que es verdad que la gente, esto decíamos, podía ir al teatro, podía, pero hay cosas que no podía hacer, ¿sí? Hay libros que no se podían leer, hay películas que no se podían ver, ¿sí? Hay programas que no se podían hacer, ¿sí? Durante mucho tiempo, y además había gente que había perdido un familiar o amigos y no sabía nada. Para este momento, por ejemplo, desaparecido, había gente que seguía sin saber nada, no es que ya tenías, no sabía nada, desde el 76, y el 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, ¿sí? Piensen que es prácticamente toda la secundaria de ustedes, ¿sí? Toda la secundaria de ustedes, como que alguien desapareció en un momento y no apareció más, ¿sí? Un familiar. Entonces, cuando frente a ese desprestigio del actor militar, la sociedad comienza como a descongelarse, ¿no? A perder el miedo, y lo que quiero decir es a salir a la calle, por eso ponía la analogía con el tema de la cuarentena, ¿no? Salir a la calle, ¿no? Esto, que a la calle es a la calle, a la plaza, al teatro, digamos, comienza como a manifestarse, y esto obviamente indicaba la pérdida del miedo a la dictadura, que obviamente ese descongelamiento que Romero denomina como nueva primavera, ¿sí? Como un florecer, por eso obviamente está jugando metafóricamente, ¿sí? Tiene que ver con lo político, lo económico, lo religioso, lo cultural, ¿no? Es decir, con lo político quiere decir con que la sociedad se vuelca fuertemente a la participación política, ¿no? Esto también tal vez nos puede parecer raro, pero eran, digamos, personas que se vuelcan a afiliarse a partidos políticos, ¿no? La sociedad, claro que todo eso había estado prohibido, el debate, la discusión, ¿sí? El intercambio de ideas. Entonces, gran parte de la sociedad se vuelca a afiliarse a partidos políticos, a debates, nada, piensen que desde hasta cosas mínimas. Obviamente, si hubiesen existido las redes las redes sociales en ese momento, en el momento de la dictadura, hay cosas que en las redes no se podían subir. Para nosotros nos puede parecer muy raro eso, ¿no? Que subimos todo el tiempo, pero no se podía, digamos, no podías decir, che, no, me parece que el gobierno, no podías, ¿sí? Entonces, de repente eso se puede, entonces, ¿qué hace la sociedad? Se vuelca a los partidos políticos a participar, ¿sí? Desde el punto de vista cultural, ¿sí? Bueno, se comienza a dar impulso ya sea a participar como público, es decir, yendo a ver, o bueno, los actores actuando, los cantantes cantando, sobre todo que obras que habían estado prohibidas durante la dictadura, porque obviamente otras obras seguían, ¿no? Otras obras de teatro, temas musicales seguían, pero había tipo géneros musicales, había determinadas obras de teatro que estaban prohibidas, no se podían hacer, ¿sí? Entonces acá es que, si bien todavía estamos en dictadura, pues estamos en el 82, ¿sí? Ya, esto sería 82-83, ¿sí? La gente, ya sea como público o como actor, cantante, como artista, comienza como a ir sobre esas obras, ¿sí? Un tema muy curioso pasó, por ejemplo, en cuanto a lo cultural con el rock, ¿sí? Fue bastante curioso porque lo que pasó con el rock, obviamente el rock era, sobre todo por la dictadura, una música mal vista, ¿sí? Sobre todo también desde los aspectos, digamos, cómo se vestían los rockeros, bueno, cómo se vestía la gente que los iba a escuchar. Entonces la dictadura, como en una primera etapa, fue como obviamente, de prohibir todo ese tipo de música, ¿sí? Que obviamente a veces recitales hacían, como vimos de la cuarentena, que se prohibió y hay gente que lo hace, digamos, igual. También se hacían, pero obviamente era clandestino, no podía hacer un recital de rock, si en un estadio, ponele. Digo algo curioso porque cuando vino la guerra de Malvinas, el gobierno prohibió pasar música en inglés en las radios. Y entonces ahí quedó el espacio, ¿no? Obviamente que se pasaba, no sé, folclore, tango, pero además, ¿qué más pasar? Y ahí es que se pasa, en lugar del el rock en inglés, el rock nacional. Algo medio raro, porque hasta ese momento como que la dictadura no había visto con buenos ojos ese tipo de música. Y ahí
digamos, se empieza a desarrollar mucho, casi sin quererlo, no digo nace porque no nace el rock nacional ahí, ya lo vimos nosotros que nace en los 60, pero ahí comienza a tomar mucha fuerza, ¿sí? Desde el punto de vista religioso también fue muy importante bueno, ahí comienza Luján, la peregrinación a Luján, ¿sí? Que fue también una de las primeras manifestaciones masivas, muy masivas, en el contexto de la dictadura, ¿sí? La peregrinación a la Basílica de Luján, surge ahí, ahí se hace la primera, y fíjense, el lema era por pan y trabajo. Es verdad que es un lenguaje religioso, con lo cual habla medio de velado, digamos, como medio oculto, pero también es bastante claro, ¿no? Toda la peregrinación a Luján, todas siempre tienen un lema, ¿sí? Y el primer lema fue por pan y trabajo, ¿no? Es decir, está bien, puede sonar un poco light, pero en realidad si uno analiza, justamente lo que está indicando es que no hay ni pan ni trabajo, digamos, como cosas básicas, ¿sí? Entonces, lo económico lo dejamos, ¿sí? Obviamente, precisar cronológicamente la primera primavera de los pueblos, ¿sí? Mencionar la diferencia entre la primavera original y la nueva. ¿Sí? Esta pregunta me interesa mucho, ¿sí? Cuando digo precisar cronológicamente la primavera de los pueblos original, es decir, que hay una antes que esta, por eso original y nueva. Esta sería la nueva, esta sería otra, como que hay una antes. Hay una antes de esta, que sería la original. ¿Sí? Supongo que tal vez alguno ya lo saca, digamos. ¿Cuándo, por ejemplo, en la Argentina fue ese momento, en décadas, ¿sí? Y sobre todo hay un hecho a partir del cual la sociedad argentina como que sale a movilizarse socialmente, ¿no? Esta idea de que la sociedad argentina sale a la calle, sale a movilizarse, de alguna manera a la calle a movilizarse, vimos que no es la primera vez que pasa, ya había pasado antes, ¿sí? Después vino la dictadura y todo eso se frenó, ¿sí? Entonces yo les pregunto cuál sería la original en cuanto a década. La otra que le pregunto, que esta puede ser que la tira al práctico, es señalar la diferencia entre la original y la nueva, que hay, como dice, bueno, en los dos, dice Romero, tanto en la original como en la nueva tengo esta sociedad que se vuelca a lo político, que se vuelca a lo cultural, una sociedad que sale a la calle, que sale a movilizarse, ¿sí? Pero hay una diferencia muy importante, ¿sí? Así que le pido ahí que la busquen. Señalar 3 motivaciones que impulsaron al sector del movimiento obrero a movilizarse contra la dictadura militar, ¿sí? Esto que veíamos acá, así que incluso ya durante la dictadura se habían producido movilizaciones contra el gobierno militar. Entonces, la democracia en tanto ilusión y promesa, esto digamos significa que para la sociedad argentina la democracia comenzaba a ser una ilusión y promesa, que acá hay algo bastante complejo, ¿sí? Que la sociedad interpretaba como democracia, ¿sí? Algo que ya se estaba por venir, ¿sí? Estamos en mediados del 82 y ya se estaba por venir, ese retorno a la democracia que la sociedad esperaba mucho, digamos, por eso habla de ilusión, ¿no? Como uno está como ilusionado, y también como promesa, ¿sí? Y esto estoy diciendo del gran parte de la sociedad, no digo a los 3 tipos que le interesa la política, sino todo el mundo, interpretaba a la democracia como 2 cosas. Cuando decía democracia, esa sociedad, ¿qué entendía por democracia? Entendía 2 cosas. 2 cosas. 1, 2. 1 lo separamos a su vez en A y B. 1, 2. Y esto A y B. Entendía la democracia primero como algo práctico, como un medio, por eso digo metodología, como una forma de qué, bueno, como una forma de elegir a los gobernantes, ¿no? ¿Cómo elegimos a los gobernantes? Y bueno, nos juntamos los 10 que somos, votamos, el que es mayoría gobierna, y el otro es minoría. Es decir, como una forma de elegir gobernantes. Y de alguna manera práctica, rápida, clara, porque votamos y lo contamos y lo que da, ¿sí? También comienza con la idea de democracia, entendía, y algo bien diferente a la dictadura, una fórmula de convivencia política, ¿no? Que también a veces nosotros lo decimos así, ¿no? Cuando le decimos al otro, bueno, che, tenés que ser más democrático. En realidad, ¿qué le estamos diciendo? Bueno, que queremos, no sé, que esto que dice acá, ¿no? Que respetar el punto de vista del otro, ser más tolerante,
como abrirte al diálogo, no seas autoritario, ¿no? Como una cuestión más de convivencia con el otro. Por eso dice fórmula de convivencia política. Es decir, fíjense que ahí es diferente lo anterior. Lo anterior es como un medio para elegir autoridades, ¿sí? Tipo, somos 10, votamos, el que sacó 6 gana. Ya está, listo, gobierna y el otro es minoría y listo, ¿sí? Lo otro, la sociedad también entendía como una fórmula de convivencia política, que ahí te hace diferente a la dictadura, ¿no? Sí, bueno, tiene que ver con el respeto de ideas, a pensamientos diferentes, ser tolerantes, dialogar con el que no piensa como... De hecho, si decimos, bueno, che, este no dialoga conmigo porque no pienso igual, bueno, no es democrático, no es tolerante, ¿sí? Como que la sociedad argentina de ese 82, cuando decía democracia, entonces pensaba en la fórmula política y pensaba en la fórmula de convivencia política. Es decir, se quería una Argentina democrática. ¿Qué quería decir esto? Que haya convivencia política entre personas diferentes. Ahora, voy al punto número 2, también hace referencia a, que acá hay una cuestión muy compleja, ¿sí? Que la sociedad argentina, que después vamos a ver los problemas que se heredan, que van a ser muchísimos, ¿sí? Problemas económicos muy serios, problemas de alguna manera de acceso a servicios elementales, problemas vinculados a cuestiones más, digamos, más, diría humanas básicas, pero en el sentido de la desaparición de personas, ¿no? Si bueno, saber qué pasó con esa persona, qué pasó con mi hermana embarazada, dónde está el chico, ¿sí? Fíjense, ahí estoy diciendo cosas muy básicas, ¿sí? Bueno, como que todos esos problemas y esas situaciones, lo económico, bueno, este último ejemplo que di, todo eso se iba a resolver con el retorno a la democracia, ¿no? Como que, bueno, la Argentina volvía a la democracia y, de hecho, por eso dice instrumento, para resolver problemas concretos, onda, se iba a resolver concretamente estas cuestiones, ¿sí? Como que, bueno, lo económico se iba a encarrilar y ahí estoy hablando de indicadores económicos que iban a comenzar a ser favorables, otra cuestión también, bueno, la cuestión de los derechos, todo se iba a resolver como con el retorno a la democracia. Hay un hecho que muestra la fuerte repolitización de la sociedad, un vuelco hacia el institucionalismo, ¿sí? Y un vuelco de la sociedad hacia las instituciones democráticas, ¿sí? Como que, bueno, es una sociedad que de alguna manera, y eso podemos decir que es algo bastante positivo hasta el día de hoy, una sociedad que, porque en última instancia es una, digamos, ¿por qué hay tantos golpes de Estado en un país? Bueno, tiene que ver también con que hay una sociedad que no es democrática, digamos. Porque si la sociedad fuera muy democrática, en su mayoría fuera muy democrática, es difícil que existieran tantos golpes de Estado como pasó en la Argentina entre el 30 y el 76. Digamos que acá la sociedad argentina comienza a haber como un consenso, porque puede haber ideas diferentes, pero hay un consenso que la democracia no se toca. Y hay un hecho que me lo refleja, que es que, ya lo dije antes, por eso lo reitero, es que gran parte de la sociedad se vuelca a los partidos políticos. Y eso implica, si vos te afiliás a un partido político, es que vos creés en la democracia, ¿sí? Porque, bueno, ahí está el juego democrático, ¿sí? Seguramente vas a hacer que tu fuerza política se presente a elecciones, y bueno, si te presentas a elecciones ya sabés que pueden pasar dos cosas, o ganás o perdés, ¿sí? Como que hay gran parte de la sociedad se vuelca hacia instituciones democráticas como son los partidos políticos, independientemente del partido, ¿no? No estoy diciendo se vuelca uno solo, porque se vuelca varios, pero es la base, es una de las bases de la democracia. Digamos, sin partidos políticos como no habría democracia, ¿sí? Y la sociedad ahí se vuelca a militar en los partidos políticos, a afiliarse, ¿sí? A los partidos políticos. Entonces, ¿qué pasa con esos partidos políticos? ¿Sí? Como llueve. Termina, en realidad sí termina, ¿no? Sí, termina esta diapositiva, entonces, hablando de esos partidos políticos, ¿no? Les recuerdo que los partidos políticos habían estado clausurados, no pudieron funcionar durante la dictadura, es decir, de 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, ¿sí? Sí, no podían hacer actos, no podían hacer, obviamente, mucho menos publicidad, ¿sí? Obviamente, muchos, yo que sé, decíamos radicales, bueno, muchos radicales nos íbamos a juntar en una casa y ver que charlar, yo qué sé, pero no era algo que se pudiera hacer un acto, ¿se entiende? Entonces, vamos a ver qué pasa con las fuerzas políticas.
¿Cuál fue el conflicto político que atravesaron las fuerzas políticas hacia 82-83? Eso les pido que lo busquen ustedes, ¿sí? Fíjense que acá las diapositivas, arrancamos con el PJ, después vamos a nombrar otro partido, etc. En relación al partido justicialista, ¿sí? Ese partido justicialista, luego de la dictadura, yo voy a tener cambios y continuidades. En algunos aspectos es un partido que en realidad es el mismo de antes, pero yo voy a ver algunos cambios en esa fuerza política, ¿sí? Es decir, que va a tender a cierta democracia interna del partido, ¿sí? Que empieza a plantear nuevos temas que antes no tocaba, ¿sí? Cierta idea de que había que apoyar el régimen democrático, ¿sí? Les recuerdo que acá adentro había estado, por ejemplo, el PJ estaba Montonero, ¿se acuerda? Que era esa línea más de tomar las armas, ¿sí? Esa organización político-militar que denominamos montoneros, que era de la izquierda peronista. Por eso lo planteo un cambio, esta idea, bueno, che, las armas no van más, ¿sí? Las armas no van más. Por eso habla acá como de cierta preocupación democrática, como decir, bueno, che, ocupemos, ¿no? del sistema democrático, no es por otro lado, ¿sí? Superación del verticalismo quiere decir que obviamente el partido se enfrenta a algo muy fuerte que le pasa a todos los partidos políticos, e incluso uno puede decir instituciones, ¿sí? Que como que todas, incluso instituciones religiosas, políticas, hasta puede ser un club de barrio, ¿no? Que tienen que superar una etapa que es la de la fundación, ¿no? Que generalmente a veces puede estar vinculado a una persona, ¿no? Es decir, es un club de barrio que lo creó una persona de San Martín y tipo, y de repente en 50 años un re club lleno de actividades, ¿verdad? Y bueno, ¿qué etapa, que en la vida de ese club de barrio, qué etapa tiene que pasar? La de la fundación. ¿Cuál sería cuando el tipo se muere? ¿Qué pasa ahí? ¿No? En términos de tiempo, es decir, si 10, 15, 20 años después el club sigue avanzando, ¿no? Que sería como la etapa de la post-fundación, ¿no? La etapa fundacional es cuando el tipo está vivo, que era lo que pasó al PJ, que era, digamos, tenía que atravesar esa etapa, porque recuerden que Perón murió en el 74, y en el 76 fue el golpe, y después el partido en teoría dejó de funcionar, así que es como, era volver a funcionar después de la dictadura y sin el liderazgo de Perón. Onda, bueno, ¿cómo tomamos las decisiones? Porque antes claramente era un partido verticalista, es decir, ¿qué se hace en este partido? Lo que quiere Perón, ya está, listo. No había como incluso mucha democracia interna, ¿sí? No es que, bueno, discutimos qué política económica proponemos, no, era tipo, Perón dice hay que hacer esto, se hacía esto, se acabó. Bueno, ahora Perón no estaba muerto. Entonces, bueno, había como que quién iba a conducir el partido, cuál iba a ser la propuesta económica, cuál la propuesta política. Bueno, eso había como que discutirlo y había que superar el verticalismo. ¿En qué continúa? Continúa en que adentro del PJ va a continuar la dirigencia sindical tradicional, ¿sí? Digamos como que ¿se acuerdan que en los sindicatos hablamos de dos líneas? La línea sindical más combativa y la línea sindical más burocrática, esa como más de golpear y negociar, y la otra que era más combativa, más revolucionaria. La línea sindical más revolucionaria, más combativa, muchos fueron asesinados durante la dictadura, con lo cual la línea sindical que continúa en pie fue la más burocrática y va a estar adentro del PJ. Era esta línea de golpear y negociar, ¿no? Más negociadora, más de buscar, de golpear pero también acordar, ¿sí? Más negociadora. Y algo muy importante, ¿se acuerdan que en un momento dijimos que el Movimiento Nacional Justicialista, que sería el PJ, el Movimiento Nacional Justicialista, ideológicamente en los 70 tenía dos líneas, la derecha peronista y la izquierda peronista. Con la izquierda peronista sucedió lo mismo que decíamos con los sindicatos combativos. Muchos fueron asesinados y desaparecidos. Entonces el partido quedó en manos más de una línea, no sé si decir derecha, porque sería muy fuerte, pero es una línea del partido más moderada. Es decir, el partido justicialista va a quedar en manos de esos sindicatos más burocráticos y la línea más moderada, ¿sí? Dentro del radicalismo, ¿sí? Dentro del radicalismo surge una línea interna del radicalismo, ¿sí? Dentro del partido que se llamó Movimiento de Renovación y Cambio, ¿sí? Hago esta intro y ahí cortamos. Digamos, esa línea interna fue liderada por Raúl Alfonsín, ¿sí?
Alfonsín había sido un abogado que tuvo un compromiso con las organizaciones de derechos humanos e incluso hasta digamos, de alguna manera apoyar a los organismos de derechos humanos que estaban buscando saber qué le pasaba a los familiares, e incluso en la propia dictadura, es decir, como que el tipo tenía cierto, como, ¿no? Una cosa, nada, digamos, él tenía como era bien visto por alguna parte de la sociedad como una persona más coherente, ¿no? Es decir, bueno, yo desde el primer momento, mientras se violaban los derechos humanos, yo apoyé a las organizaciones de derechos humanos, ¿sí? Y me opuse a la dictadura, ¿sí? Como que tenía cierta entidad moral, ¿no? Porque, nada, como si vos apoyaste y después decís que apoyaste a la dictadura y después decís otra cosa, queda como medio ahí, ¿no? Lo cual no sucedía con Alfonsín. Y él era radical, ¿no? Entonces, esa línea que lideraba él es la que va como a preponderar en la Unión Cívica Radical, ¿sí? Les pido a ustedes que en esta página busquen los 4 temas centrales sobre los cuales va a girar el discurso de Alfonsín. Bueno, cortamos acá, ¿sí? Cortamos acá. Si me parece que voy a tener que hacer otro video, así pues nos quedan 2. Sí, haré otro video y ahí terminamos, ¿sí? Espero que se encuentren bien.